Muy buenos días, AUPA Recicladores. Estamos en el mercadillo de Rentería. Es 5 de noviembre, primer domingo de mes, y vamos a hacer la segunda pasada al mercadillo. Ya sabéis, os tenéis que suscribir todos en la página del Reciclador del Norte para estar atentos de todos nuestros mercadillos. Vamos a hacer la segunda pasada. Que sepáis que ya tenéis la primera pasada en nuestro canal y vamos a hacer la segunda pasada al mercadillo. Sabéis que tenemos bastantes artículos variados. Estamos el primer y segundo domingo de mes en horario de 8 a 3 del mediodía en el puerto deportivo de Hondarribia. Como podéis ver, hay bastante afluencia de gente y bastantes puestos. Vamos a seguir haciendo una pasada a todo el mercadillo. Ya sabéis que nosotros nos dedicamos a la colección de juguetes y peluches vintage. Mira, aquí tendríamos uno, por ejemplo, bien bonito, que seguramente que valdrá €1. Y podéis encontrar también muñecas. Para las coleccionistas de muñecas, esto es un poco fea la verdad, pero podéis encontrar bastantes muñecas. Vamos a seguir por aquí enseñando. Como veis, tenemos bastante afluencia de gente. Hoy hace muy buen día, así que vamos a echarle una pasada a todo el mercadillo. Ya sabéis que podéis encontrar desde artículos variados a juguetes, monedas, sellos, billetes, plata. Podéis encontrar bastantes artículos de colección. Vamos por aquí. Aquí tenéis también muñequitos para la gente que busquéis, que coleccionéis juguetes, como nosotros, coleccionistas de juguetes y peluches vintage. Podéis encontrar cosillas. Mira esta, qué bonita. Esto más o menos está entre €1 y €3. Vamos a seguir por aquí. Podéis encontrar bastante artículo variado también. De vaciados de casas, pues podéis encontrar también bastante artículo. Por aquí seguiríamos con juguetes. Para los coleccionistas de coches, de juguetes, de maquetas, podéis encontrar bastante. Por aquí tenéis algún Action Man también. Y por aquí tendréis monedas. Para los coleccionistas de monedas, que sepáis que podéis encontrar bastante moneda variada. Hay gente que se dedica solo a la colección de monedas y saben bastante también, así que si necesitáis consejo de alguien también os pueden recomendar. Y por aquí tendríamos relojes. Vamos a enseñar uno de los relojes. Vamos a enseñar otro. Tenemos relojes de bolsillo, relojes de mano, relojes de cuerda. Podéis encontrar bastantes tipos de relojes también. Aquí tendréis pulseras, bisutería, plata, también podéis encontrar. Aquí tenéis pins, para los coleccionistas también de pins, que hay bastante gente que colecciona pins, pues podéis encontrar también. Vamos a seguir por aquí. Hoy tendremos unos 80 puestos en todo el mercadillo. Gente, como os digo, que vacía casas, entonces pues trae un poco de los vaciados de casas. Podéis encontrar bastantes cosas diferentes. Aquí tenéis gafas. Y aquí relojes. Y luego, como podéis ver, este puesto tiene bastante artículo variado. Seguimos por aquí. Aquí tendríais bisutería de madera. Seguimos con pins, llaveros. Y por aquí seguiríamos con bisutería. Vamos a enseñar, por ejemplo, esta. Podéis encontrar más o menos entre 1 y 10 euros más o menos se venderá esta bisutería. Y como digo, podéis encontrar bastante mezcla de artículos de diferentes cosas. Seguimos por aquí. Aquí tendríamos también una mesa de artículos variados. Y vamos con este. Seguimos por aquí. Que es un chico que se dedica al vaciado de casas, entonces trae bastante artículo variado. Podéis encontrar bastantes cosas variadas. Tenéis desde bisutería. Por ahí tendríamos relojes. Y por ahí tendríamos mucho artículo variado. Mira, vamos a enseñar esta hucha. Esta es de las huchas que cuentan cuando vas metiendo monedas, cuenta lo que vas metiendo. Y ahí tendríamos este reloj, que es de una rueda, que la verdad que es bastante bonito. Este reloj pertenece a una joyería. Por el tipo de reloj pertenecerá a una relojería, joyería. Vamos a seguir por aquí. Aquí, como podéis ver, también tenéis mucho artículo variado. Este cuadro,
podéis encontrar también piezas de arte, cuadros bastante bonitos. Vamos a seguir por aquí. Esta chica hemos enseñado antes en el primer vídeo que tiene todos estos bolsos y diademas que las hace ella todo artesano. Vale. Aquí tenéis medias que todas las hace ella, todas son con telas hechas a mano, todo artesanal. Y por aquí todo lo que vende la chica. Colgantes 1 por 3 euros, 2 por 5 euros. Aquí tendríamos también bisutería. Y aquí tenemos bastante artículo variado también. Los bolsos que hace la chica a mano. Y por aquí tenemos libros a 1 euro, libros a 2 euros. Y aquí las muñecas que hace la señora, que son caseras, son típicas aquí del País Vasco, que todas estas las haría ella. Vamos a enseñar una para que veáis qué bonitas. Esta chica se dedica a hacer artesanía y también monta mercadillos de artesanía donde venden todas estas muñecas que son típicas del País Vasco, ¿vale? Se llaman caseras, para la gente que no sea del País Vasco y no conozca, pues se llaman caseras estas muñecas, ¿vale? Como podéis ver, las visten de diferente forma y tienen bastante venta. Y por aquí teníamos libros a 1 euro. Todos estos libros a 1 euro. Por aquí seguimos, que tenemos bastante gente, como podéis ver, tenemos bastante gente. Este es un puesto que vende joyas, plata, bisutería y la verdad que funciona bastante bien. Por aquí tenemos otro puesto en el cual tenemos bisutería. Vamos a enseñar un poco más en detalle todas las piezas. En el primer vídeo ya hemos enseñado que esta chica también tiene plata. Para los que busquéis algún artículo de plata, también tenéis por aquí algún artículo de plata. Mira este collar que bonito. Y por aquí también tendríamos más artículos. Para la gente que busquéis textil o algo de algunas botas, también podéis encontrar. Y seguimos por aquí. Aquí también tenéis bisutería variada. Y por aquí tendríamos libros. Este hombre lleva 35 años vendiendo libros en mercadillos de todo tipo. Buenos días. Seguimos por aquí. Aquí tenéis también artículo variado. Vamos a ver estos relojes de mesa. Estos relojes diferentes. Mirad esta bici. Qué bonita. Mirad este coche. Qué bonito en forma de reloj. Y ese teléfono también en forma de reloj, súper bonito. Para los coleccionistas de relojes así minis también tenéis varios puestos en los cuales tienen estas cosas. Y aquí seguimos con libros. Libros 1 euro, 2 euros. Y bisutería a 2 euros todo. Aquí seguiríamos con esta chica que hace todo a mano. Teje todo a mano. Estamos viendo cómo está tejiendo. Todo hecho a mano. Hola chicos. Enseñar precios, mirad este jabalí, 80 euros. 30 euros la rana, 20 euros. ¿Habéis visto algo que os ha gustado? Son piezas que se hacen a mano, entonces pues al final lleva su trabajo, su material y por aquí tenéis más muñecas. A ver, Sepáis que esta chica también hace mantas y trabaja bajo encargo. Si alguno queréis alguna cosa, también trabaja bajo encargo de algo que queráis que os quiera hacer. Y aquí tenéis también chaquetas. Todas estas chaquetas son hechas a mano. También todas las chaquetas son hechas a manos. Y vamos a seguir por aquí. Aquí tenéis libros, un poco de artículo variado. Y por aquí tendríamos juguetes. Mira, mirad este por ejemplo que está en la caja, que podéis encontrar también juguetes en caja de colección, ¿vale? Este aquí lo tendríamos. Y seguimos. Para la gente que busquéis PVC, también tenéis algunas figuras de PVC, ¿vale? Y coches de colección. Y por aquí seguimos. Este chico ya lo hemos enseñado, que tiene bastantes camiones de publicidad. Y aquí tenemos Action Man. Para los coleccionistas de juguetes que necesitéis alguna pieza, que sepáis que este chico también trae bastantes piezas muy bonitas y difíciles de encontrar. Vamos a seguir por aquí. Estos además no hay en tienda, ¿eh? Ya los
Los camiones, sí, ya los he visto, sí, sí. Ya. Estos son antiguos. Son alemanes, Sí. Sí. Me ha parecido muy curioso, la verdad. El chico nos estaba comentando que esto ya no encontramos en tiendas y que es verdad que son camiones publicitarios, los cuales ya no se encuentran, son antiguos y ya no se encuentran. Vamos a seguir por aquí. Aquí tenemos libros también. Y aquí tenemos artículo variado de decoración, tendríamos bastante. Y aquí enseñamos nuestro puesto. Este es nuestro puesto. Artículos de cocina a 1 euro. Tenemos por aquí bisutería entre 1 y 10 euros. Artículos de cocina a 1 euro, 2 y 3 euros. Aquí tenemos una selección de juguetes, de mis juguetes, ¿vale? De mi colección, que vendemos entre 1 y 10 euros. Y por aquí tenemos librería, todo artículo de librería que vendemos entre 1 euro y 3 euros, todo artículo nuevo. Y aquí seguimos con nuestra oferta del día, que son marcos de fotos, ¿vale? Tenemos estos marcos de fotos, todos a 2 euros, hay diferentes colores, tamaños, todo 2 euros. Y aquí tenemos corbatas vintage preciosas que vendemos entre 8, 10 y 12 euros. Vamos a seguir con más puestos. Aquí tenemos una chica que vende velas preciosas hechas todas a mano, ¿vale? Vende velas a 1 euro, ¿vale? Estas velas que son como palos. Y por aquí tendríamos 2 euros y 3,50. También las velas todas artesanales. Aquí tenemos más tipos, por aquí tendríamos más tipos. Este otro. Anda, mira este qué cara tiene. Bueno, seguimos, vamos por aquí. Vamos a enseñar el último puesto de las velas. Y aquí vamos a enseñar un puesto en el cual tiene un poco variado. Podéis encontrar cámaras de fotos. Antes hemos estado echando un vistazo a esta cámara de fotos. Que por ejemplo esta la tenéis en 50 euros. Para la gente que quiera encontrar una cámara, ¿vale? Esta la tendríamos en 50 euros. Tenéis más cámaras, vamos a enseñar alguna más. Yo estaba antes echando un vistazo a estas cámaras. Pues si alguno estáis buscando alguna cámara, tenéis cámaras entre... Pues esta vale 50, esta no sé cuánto valdrá, pero esta vale un poquito más. O igual tenéis alguna más por ahí, ¿vale? Esta Olympus, por ejemplo, que igual vale un poquito más, de 50 euros, pero más o menos tenéis el precio. Ya sabemos que hay bastantes coleccionistas de plumas, entonces podéis encontrar bastantes plumas, ¿vale? Y por aquí tenéis cositas de oro. Y seguimos por aquí. A ver, que tenemos bastante afluencia de gente. A 2 euros. Y aquí tendríamos la pieza 50 céntimos. Todas estas piezas 50 céntimos. Y aquí muñecas. A los coleccionistas de muñecas tenéis por 4 euros. 4 euros, muñecas. Seguimos por aquí. Esta chica está vendiendo flores secas, ¿vale? Centros de flores. A mí me parece súper bonito también. Este árbol me pareció súper bonito. Súper bonito, la verdad. No sé qué precios tendrán, pero... Mira, aquí podemos ver este corazón, 22 euros, ¿vale? Y por ahí podemos ver ese, también 22 euros. Vamos a enseñar un poco de más cerca. Aquí tenemos este de flores, 22 euros también. Podéis ver por aquí. Seguimos. Vamos con este puesto se dedica bastante a casitas de muñecas y podéis encontrar todos los de decoración de casitas de muñecas. A mí esto me parece súper bonito, la verdad, todas estas cosas me parecen súper bonitas. Mirad esto, me parece súper bonito todo esto. Aunque sea todo en miniatura, la verdad que me encanta. Aquí seguimos con muñecas, más muñecas. Los coleccionistas de muñecas hay gente que trae ropa, ¿vale? Aquí tenéis ropa de Mariquita Pérez, ¿vale? Hay mucha gente que viene buscando este tipo de cosas. Y las muñecas de porcelana, típicas muñecas de porcelana. Vamos a seguir por aquí. Este chico que trae bastante variedad de cosas. Por aquí tenéis algún juguete PVC, mirad este.
de McDonald's. Para los coleccionistas que coleccionéis figuritas pequeñas, pues podéis encontrar también. Bueno, me parecen súper bonitas, la verdad. Súper bonitas. Voy a mirar esta también. Parece súper curioso. Aquí también podéis encontrar pendientes. Hechos a mano, de aluminio. Hechos a mano de aluminio. Ahora saco. Ay, se me dijo mi hermana que sacara hacer una foto. Y aquí tenéis también más cositas. Mirad aquí. Eso es, disfrutar del coleccionismo como lo hacemos nosotros. Buen mensaje. Seguimos por aquí, vamos a seguir enseñando. Aquí tenéis discos. Podéis encontrar discos de todo un poquito. Aquí tenéis también un señor que vende, como podéis ver, CDs. Para la gente que venga buscando CDs, pues este chico sabe bastante de música, os puede recomendar un buen disco. Para el que esté buscando algún género de música y no sepáis muy bien qué comprar, pues os puede recomendar discos o vinilos. Tiene ahí bastante selección de vinilos y, como os comento, sabe bastante de música, entonces os puede recomendar algún disco. Vamos a enseñar uno por aquí, por ejemplo, ¿vale? Y os puede recomendar algún disco que os guste. Seguimos. Bueno, aquí tenemos un poco vacío. Aquí tenemos un puesto que tiene un poquito de todo. Mucha gente se dedica a vaciar casas o a vaciar locales o a comprar para revender, entonces luego traen aquí un poquito de todo. Aquí hemos enseñado antes un juguete que lo tenéis en el primer vídeo, que ya se ha vendido. Y seguimos. Como sabéis, estamos en el Puerto Deportivo Hondarribia en horario de 8 a 3, primer y segundo domingo de mes. El siguiente domingo no tenemos, ya que es la Beovia. Aquí tenéis también bastantes piezas de latón, que me parece súper bonito. Aquí también tenéis un camello. Para la gente que busque piezas de latón podéis encontrar también cosas muy bonitas. Y plumas, para los coleccionistas de plumas, que ya se sabe que hay mucha gente que colecciona plumas, pues también podéis encontrar. Y mecheros, poder encontrar mecheros de colección, ¿vale? Que tenéis cositas interesantes. Y seguimos por aquí. Podéis encontrar latón, ya sabéis que podéis encontrar mucho latón, y luego piezas variadas. Un poquito de todo, artículo variado. Y aquí seguiríamos. A ver, que tenemos bastante afluencia de gente. Mirar esta, qué bonita. Qué bonita. Aquí tendríamos estos caballos. Mirad este cocodrilo también. Qué bonito. Este águila me parece preciosa. Y vamos a enseñar el último puesto, los últimos puestos del mercadillo. Estarían por aquí. Mi puesto preferido, como ya sabéis, nos dedicamos a la colección de juguetes y peluches vintage. Así que, mira, aquí tenemos a Rec. Por aquí tendríamos un juguete de los Minions. Tenéis bastantes coches de colección, ¿vale? Coches antiguos. Los coleccionistas de Hot Wheels, todo ese tipo de cosas. Mirad este, qué bonito, de Renault. Una grúa de Renault. Súper bonita. Vale, y podéis encontrar pues también diferentes modelos de coches. Este chico también vende mucho peluche, mucho artículo variado, libros. La mayoría que suele vender entre 1 euro y 5 euros. Aquí tenéis la colección de coches, que hoy vamos a enseñar otro. El otro día enseñamos una Renault Express. Aquí tenéis este coche que es de metal. La base es de metal, el remolque es de plástico. Es súper bonito. También tenéis coches por aquí, como puede ser este. También de colección. ¿Vale? O también podéis encontrar, vamos a suponer, este tipo de coches, que ya es más de plástico, más sencillo, pero bueno, este es antiguo. Tenéis desde juguete antiguo, juguete moderno, juguete más grande, así que podéis encontrar bastantes. Aquí tenemos un bar, ¿vale? Mirad qué bonito también.
No, yo tengo amigos que Este más o menos pues lo venderán 3 euros, suele vender entre 1 y 3 euros. Vale, ya podéis ver aquí bastante artículo variado. gente casi siempre. Ahora Y bueno, con este puesto nos despedimos. Ya sabéis, seguir la página del Reciclador del Norte, donde seguiremos subiendo vídeos de mercadillos y enseñaremos todo tipo de artículos de colección. Un saludo. Tenéis el primer vídeo de la primera pasada de la mañana en nuestro canal. Haremos una última pasada al final de la mañana. Nos vemos, recicladores.